Buenas noches, hermanos, aquí estamos probando, queremos probar sonido, a ver cómo nos está saliendo ahí esto, cómo nos está saliendo la proyección ahí afuera. Queremos estar seguros de que el mensaje no se pierda, porque lo más importante pues es el mensaje. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que aquí estamos entonces en este momento, en un minuto, entonces comenzamos. Salgo del aire en este momento. Perfecto. Bendito sea, Señor. Una palabra de felicitación a todos aquellos que son puntuales, estando ahí ya con sus celulares o sus aparatitos listos para este momento que el Señor nos regala. Dice el Salmo 119, dentro de sus tantos preciosos versículos, lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué maravilloso. Y ese es el deseo de mi corazón para con cada uno de ustedes, y es el deseo, por supuesto, del corazón del Señor para cada uno de nosotros, sus hijos. Y vuelvo a leer ahí en el Salmo 119, el versículo 165, que dice de la siguiente manera: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Queridos hermanos, por eso es que insistimos y animamos a que meditemos, reflexionemos, lleguemos a la palabra del Señor, porque para eso nos fue dada. El Señor nos la dio para que a través de ella lo conociéramos a Él, y la mejor manera de poder tener paz en nuestro corazón es conociéndolo a Él, porque solamente con Él es que podemos restaurar todas las demás cosas. Si no tenemos paz con Dios, no habrá paz en nosotros. Imposible que haya paz en nuestras relaciones con nuestros demás semejantes. Y por eso el Señor nos anima a hacer la paz con Él a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar inicio a nuestro estudio y a una palabra de oración, solamente quiero recordarles que estamos pendientes de cuáles van a ser las indicaciones, o como le llaman las personas en este tiempo, los protocolos que vamos a tener que seguir una vez nos den la luz verde para entrar en la fase 1 aquí el norte de Virginia. Esto significa, por lo menos lo que las autoridades han anticipado, es que el último viernes de este mes, es decir, de mañana en una semana, se estaría terminando esta fase 0 para la parte norte de Virginia, y a partir de ese sábado comenzaría en la fase 1 la reapertura de la vida a una nueva normalidad. Y estamos pendientes de darles más indicaciones. No se preocupe, nosotros vamos a hacerlo anticipadamente con claridad para que ustedes sepan cuáles son esos protocolos que como iglesia queremos seguir para nuestras reuniones. Mientras tanto, una cosa sí es cierta: vamos a continuar con nuestras proyecciones por el momento, por un buen tiempo. Vamos a continuar con estas proyecciones tanto de los estudios bíblicos como de nuestros servicios los días domingos, de rendirle ese tributo al Señor los días domingos y de alimentarnos con su palabra los días domingos. Lo animo entonces, la animo entonces a que busquemos el rostro del Señor y vayamos a Él en palabras de oración. Señor, cuánto te alabamos y cuánto te bendecimos por esta bendición que tú nos das a conocer. Hay paz, dices tú. Hay paz para aquellos que aman tu ley. Hay paz en momentos de inquietud, en momentos de incertidumbre.
en estos momentos donde nuestras emociones son tocadas, porque nuestra salud es puesta en riesgo y porque nuestra comodidad a la que hemos estado acostumbrados ha sido puesta dentro de ciertas fronteras bien cortas, nuestro corazón se sobresalta. Pero lo alabamos porque una vez más usted nos recuerda aquí que para los que aman su ley, para los que aman su palabra, porque lo amamos a usted, vendrá paz, tranquilidad, sosiego a nuestro corazón. Ese es el deseo nuestro esta noche, que nos disponemos a abrir su palabra en ese pasaje tan precioso, con mucha fuerza, nos sacude fuertemente el profeta Sofonías, pero aquí venimos con ánimo, con gozo, con entusiasmo, con deseo de quererlo escuchar. Señor, también tú dices aquí en tu palabra que para aquellos que amamos tu palabra, para ellos no habrá tropiezo. Y estas son palabras también de estímulo para nosotros, pecadores, que estamos acostumbrados a pecar, pero que ahora con esta nueva vida que nos das, se nos hace más claro que pecar significa ser rebeldes en contra de ti, y eso nos duele. Pues ayúdanos, Señor, para que aun cuando caigamos, pronto nos levantemos, pronto nos ayudes a levantarnos, pronto nos ayudes a ponernos a cuentas contigo para continuar nuestra vida de paz, de sosiego, de tranquilidad, de bendición, de caminar aquí en esta tierra, usando nuestra vida para que otros lleguen a conocerte también, por medio de nuestras acciones y también por medio de nuestros labios. Bendíganos, Señor, destápenos el entendimiento, denos hambre y sed de tu palabra, y denos entendimiento, ilumínenos el consejo, el mensaje de su palabra. Queremos aplicarlo a nuestra vida y también queremos compartirlo con otras personas, compañeros de trabajo, y darles a conocer de por qué es que aún en medio de estas situaciones podemos estar quietos y tranquilos, porque nos permite conocer a este gran Dios de la Biblia, quien es un Dios justo, es el Señor juez justo de toda la tierra, pero también es el Señor misericordioso. Y por eso nos envió a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él pudiéramos hacer la paz con Él, con Dios. Esta noche nos ponemos a su cuidado, tanto este servidor como mis hermanos que están atendiendo este estudio. Bendíganos y prospérenos, se lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces hemos llegado a la última parte, hemos llegado a esta última parte del estudio de Sofonías. Hoy es nuestro último estudio de este pequeño libro de Sofonías. Hay una pregunta de ustedes, si pensó que se iba a salvar del examen. Pues no, no se salva. Tenemos una pregunta y este es el examencito final, este es la quiz final que hacemos. Y esta pregunta pues es, aunque sencilla, es una pregunta bien fuerte. Así con toda honestidad, allá donde está en su casa, así con toda honestidad la pregunta es, ¿leyó todo el libro de Sofonías? ¿Leyó alguna vez o ninguna vez o más de una vez el libro de Sofonías? ¿Qué me dice? ¿Será su respuesta esta que aparece aquí? ¿Sorprendido? Y esto nos iban a preguntar, y esto pues tenía que hacerlo. Pues espera, es un libro cortito, apenas 3 capítulos, y se espera que fuéramos animados a ir a revisarlo y a leerlo completamente. Así que si este es el rostro que pone ante esta pregunta, entonces hay que tacharlo. Mi ánimo es que pudiera ser ese otro rostro el que aparece ahí, dando un thumbs up, una aprobación, diciendo, claro que sí, hermano Freddy, leí el libro y tanto me encantó que no solamente lo leí una vez, sino que lo leí otra vez, y tanto me encantó que me lo estoy aprendiendo de memoria el día de hoy. Bueno, a lo mejor siempre tenemos estudiantes exuberantes, como decían allá en El Salvador, y espero pues que usted sea alguno de esos estudiantes exuberantes. Muy bien, entonces vayámonos allá a nuestro libro de Sofonías, a esta última parte.
Y en nuestro estudio pasado decíamos que un día el Señor juzgará a las naciones por maltratar a su pueblo. Un día final, no solamente allá para el tiempo de Sofonías, acercándose después de la masacre que hicieron los babilonios al entrar a tomar Jerusalén y ser hechos justicia por causa de su maltrato para con su pueblo, sino también eso viene al final, decíamos, el pueblo del Señor, que nosotros somos la iglesia el día de hoy. Bueno, ese pueblo del Señor, por causa de haber sufrido esas naciones, por causa de haber maltratado a su pueblo, serán juzgadas. También decíamos en nuestro estudio que el Señor juzgará a las naciones por rechazarlo, sencillamente por hacer un rechazo grande de Él, pero que también mirábamos allá que el Señor va a juzgar a aquellas personas que con sus labios afirman ser seguidores de Jesús, discípulos o discípulas de Jesús, pero con sus acciones dicen algo totalmente contrario. Pues hay que poner a meditar nuestro corazón en cuanto a esto. Si tan solamente somos asistentes a la iglesia, a los servicios, a los cultos, a un lugar, o si realmente hemos depositado toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Todavía es tiempo de meditar y reflexionar, y todavía es tiempo de hacer las paces con Dios a través de la sangre de Jesús. Bueno, como habrán notado, este otro libro nos da a conocer lo que toda la Biblia nos dice. Las buenas noticias siempre van a venir después de las malas noticias. Primero se señala lo negro, la condición difícil, la condición deteriorada en la cual nos encontramos nosotros como seres humanos. Y después de eso vienen las buenas noticias. ¿Qué chiste hubiera tenido, por ejemplo, que allá el año pasado, estamos hablando de mayo del año pasado, se levantara un científico diciendo: fíjense que descubrí la vacuna del coronavirus? Pues todo el mundo lo hubiera vuelto a ver y bueno, ¿y a nosotros qué? Pues esa vacuna, ¿para qué? Sin embargo, el día de hoy, después de haber atravesado toda esta situación difícil, tanta muerte, que alguien se levantara y dijera con propiedad y fuera cierto que descubrió la vacuna certera en contra del COVID-19, todos nosotros nos pondríamos contentos para que esta vacuna tenga ese valor. Tuvimos antes que haber visto lo difícil de la enfermedad y lo bueno de la vacuna. Pues igual la palabra del Señor así nos presenta las buenas nuevas, el Evangelio. Antes de presentarnos las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, el Señor nos hace ver, nos recalca la situación tan difícil en la cual cada uno de nosotros nos encontrábamos. Pero aquí viene la cosa. Todavía hay oportunidad. Mientras tú y yo tengamos vida, si tú no has hecho la paz con Dios a través de la sangre de Jesús, todavía tienes oportunidad. La vacuna en contra del pecado se llama Cristo Jesús. Bueno, el Señor siempre se encarga de señalarnos lo difícil de nuestra condición humana. Y por ello es que la Biblia dice que mejor es el día de luto que el día de fiesta. Porque es en esos momentos de luto cuando nos ponemos a meditar un poco mejor y un poco más detenidamente. El texto de Eclesiastés, y quiero que lo busquen ahí en sus Biblias, el texto completo de Eclesiastés se encuentra aquí. Eclesiastés capítulo 7, versículos del 1 al 6. Eclesiastés capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice versículos 1 y 2. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Dice el versículo 4. El corazón de los sabios, versículo 3. Mejor es ir a la casa de luto, versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 4 dice: el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos
en la casa en que hay alegría. Y dice versículos 5 y 6, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Y este siempre ha sido un pasaje que nos hace sacar una gran interrogante. ¿Cuál es la razón por la cual el predicador Coelet o Salomón, cuál es la razón que él diga que es mejor la muerte el día de la muerte que el día del nacimiento? Si la cosa suena como al revés, ¿cuál es la razón de que la casa de luto sea mejor que la casa del banquete? Bueno, esto suena, como dicen los muchachos el día de hoy, weird. Esto suena a algo creepy, a algo feo, a algo macabro. Bueno, el escritor nos da la respuesta. Y la respuesta que nos da es esta, porque la muerte, como decíamos allá en el mensaje del domingo pasado, la muerte es el fin de todo hombre. Y todos aquellos que todavía vivimos el día de hoy, deberíamos tener bien presente en nuestra mente esta realidad. Estas 10 semanas en las que tú y yo hemos estado siendo bombardeados por los noticieros, dándonos los cientos de infectados y los cientos de muertos. Bueno, miles de personas que han estado falleciendo alrededor de todo el mundo por causa del coronavirus. Estas noticias, dice la palabra del Señor, deberían estarnos impulsando a poner freno a ese estilo de vida agitada y con poca reflexión a la que habíamos estado acostumbrados antes de que nos pusieran en cuarentena. Los que vivimos, dice el escritor aquí en Eclesiastés, deberíamos tener bien presente esta realidad de que pronto, tarde o temprano, este servidor morirá. Y también ustedes que me están observando, que me están escuchando, un día también pasarán a la presencia del Señor, ya sea para ser juzgados o ya sea para ser recibidos con gran alegría delante de Él. La muerte ha andado rondando a nuestro alrededor durante todos estos días. Pensar en la muerte en un buen sentido, dice la Biblia, no es algo de locos, sino que es algo de sanos en el corazón, sanos por hacer caso de la palabra del Señor. ¿Cuál es la razón por la que dice aquí el predicador? ¿Cuál es la razón de que el pesar es mejor que la risa? Y el escritor da también la respuesta. Dice, porque en el pesar del corazón, en la tristeza del rostro, dice, hay beneficio para el corazón. En estos meses, muchas personas han sufrido, pero no por estar enfermas, no, sino porque al haber estado acostumbrados al entretenimiento pasajero, el no poder salir a la calle, el no poder ir a los bares, el no poder ir a los centros nocturnos de diversión, el no poder ir a los estadios o a los teatros porque fueron cerrados, dicen ellos, esto fue lo peor que nos pudo haber acontecido. Y si les dijéramos a ellos estas palabras de Eclesiastés, lo más probable es que recibiríamos un insulto. Pero nuestra reacción, porque aquí estamos hablando nosotros como creyentes, estamos meditando nosotros como creyentes, nuestra reacción debería ser distinta. Se supone que por la gracia de Dios ya no pensamos como necios. Se supone que por la gracia de Dios ya no actuamos con insensatez. Pero por si acaso, dice la palabra del Señor, aquí nos lanza una vez más este recordatorio. El sabio, dice la traducción de la Nueva Versión Internacional, el sabio tiene presente la muerte. ¿Y qué dice del necio? El necio. No, el necio solo piensa ¿en qué? En la diversión. En la diversión, en la divierta. El sabio,
de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la sabiduría de este mundo. El sabio, de acuerdo a la sabiduría de lo alto, dice, tiene presente la muerte. El necio, aquel que no le hace caso a Dios, aquel que no le hace caso al consejo de la palabra de Dios, aquel que piensa que lo único que es pura materia, que es polvo y al polvo va a regresar, ese necio dice solo piensa en la diversión. El consejo del cielo nos dice que es en el dolor donde habrá mayor reflexión. El consejo del mundo es que por el contrario, pues nos anima a la parranda. El mundo es el que nos dice, diviértete ahora, porque mañana vas a estar ya viejo, así como ese que te está hablando ahorita. Ya ese ya no puede hacer mucho, ya no puede hacer nada, no. Disfruta ahorita que estás joven. Y el predicador dice, no, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y continúa diciendo, ¿por qué razón? Dice, porque las risas del necio se parecen al crujir de las zarzas, así se entendería este pasaje que ustedes miran ahí. Las risas del necio, dice, se parecen al crujir de las zarzas en el fuego. Pura bulla vacía. Y dice, y también son vana ilusión. Cuando hace algún tiempo estudiábamos este libro de Eclesiastés en alguna de nuestras casas de estudio bíblico, decíamos que este pasaje enmarca a la vida en estos dos grandes eventos, el día del nacimiento y el día de la muerte. Y como alguien subrayaba, estos dos eventos son las únicas dos fechas que aparecen en todas las lápidas. Ahí no aparece otra fecha cuando te graduaste, cuando te manejaste por primera vez tu vehículo. No, las únicas dos fechas que aparecen es la fecha del nacimiento y la fecha de la muerte. Y este recordatorio acerca de la brevedad de la vida es lo que hizo, decíamos el domingo pasado, exclamar a Moisés en oración esta petición: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esta es la actitud que tú y yo deberíamos de tener esa actitud de enseñanza, de que nos estén enseñando a cada rato. Pero ¿quién? Principalmente nuestro Dios a través de su palabra. Y decirle, mira Señor, recuérdame, ayúdame a entender que los años de mi vida se pueden contar con los dedos de mi mano y de mis pies, así. Y porque eso es así de tan corto, entonces ayúdame a que aún cuando este tiempo sea corto, yo pueda aprender a caminar cada uno de esos días en sabiduría. Es lo mismo que también empujó a David a exclamar, hazme saber, Jehová. Y lo dijimos el domingo pasado también, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y eso lo dijo él ahí y lo dejó escrito en el Salmo 39. Esta debería ser nuestra oración, este debería ser nuestro clamor. Bueno, pues el mensaje escalofriante de Sofonías que hemos visto por anticipación debería hacernos temblar, pero para bien. La proclama de que ese amo, creador y señor de todo lo creado, un día destruirá por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, debería ponernos a meditar, a pausar, a no andar a la carrera. La declaración de que cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, el día de la ira de Jehová. Estas palabras del Señor deberían hacernos parar, para reflexionar, para meditar
en nuestra salud espiritual, en nuestra vida espiritual. El Señor ha sido bueno con nosotros, dándonos alimento, dándonos ropa, dándonos techo, dándonos vehículos, dándonos salud. Pero eso no es el todo de la vida. Hay algo más, nuestra alma. Y ahí la andamos cargando permanentemente y la andamos olvidada. Pues estos momentos, dice el Señor, son momentos para reflexionar. Y por eso Sofonías dijo estas palabras para sacudirnos. De una y otra forma, nuestro Dios, paciente, incansable y amorosamente, nos anima a nosotros, su pueblo, a caminar como sabios y no como insensatos. Y nos dice que aún en medio de todos estos innumerables peligros físicos y espirituales que nos pudieran sofocar el día de hoy, aún en medio de todos estos recordatorios que nos hacen estas mortandades que estamos viviendo y que los noticieros nos ponen todos los días, aún en medio de todo eso que nos recuerda que vienen días peores, en medio de eso, el profeta Sofonías también se encarga de parte de Dios a darnos un mensaje de esperanza, a darnos palabras de aliento. Y esto es lo que nos dice entonces. Esta es la tercera una de las otras cosas que nos enseña el libro de Sofonías. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo encontrar descanso? Y esto es lo que hemos estado viendo. ¿Cómo encontrar descanso en tiempos como estos? Bueno, recordando que nuestro Dios está activo hoy. Eso fue lo primero que vimos. Recordando que nuestro Dios es único, es justo y es misericordioso. Y en esta oportunidad, recordando que nuestro Dios es nuestro Salvador. Recordando que nuestro Dios es nuestro Salvador. Vayámonos entonces ahí a Sofonías capítulo 3. Los animo a que busquen ahí en sus Biblias. Sofonías capítulo 3. Vamos a leer los versículos 9 y 10, ya en esta última parte de este estudio. Sofonías capítulo 3, versículos 9 y 10. Y presta atención, leamos esta porción como siempre debemos leerla, con inteligencia espiritual, pausadamente, prestando atención al mensaje que Dios está dando aquí. Y dice así, Sofonías 3, versículos 9 y 10. En aquel tiempo, está hablando de tiempo futuro después de que vengan estos acontecimientos difíciles para el pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver que esto en parte se llevó a cabo. Es decir, que hace falta que la profecía se cumpla completamente. Pero también esto tiene aplicación para nosotros el día de hoy, porque nosotros somos reconocidos delante del cielo como el pueblo de Dios. Dice el versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía, estamos hablando ahí de la parte de Egipto, y para abajo de Egipto, de la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Estas son buenas palabras, estas son buenas noticias. Y por eso ahora sí les podemos encontrar un poco de mejor sabor, porque en contraste con los terroríficos mensajes que Sofonías da de destrucción total, estas son palabras de ánimo y de esperanza. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo es posible que cosas buenas le puedan suceder a personas pecadoras y a personas rebeldes? ¿Cómo es posible? No es como aquel escritor judío que en el siglo pasado escribió un libro que lo tituló ¿Cómo es posible que personas buenas sufran? No hay ninguna persona buena, dice la palabra del Señor. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que cosas buenas le sucedan a personas pecadoras y rebeldes? Y pregunto, ¿por qué se lo merecen? Por eso les suceden cosas buenas, y es donde nosotros nos confundimos. No hay tal cosa.
no porque se lo merecen. Nos esperan cosas maravillosas a nosotros que hemos sido pecadores y rebeldes, no porque lo merezcamos, no. Ya estudiamos que la causa de los juicios del Señor, allá lo mencionó, tienen su origen en su santidad y en su justicia. Pero Sofonías 1:17 nos declaró con sencillez que el juicio de Dios viene porque las gentes, tú y yo y todas las personas de aquel tiempo, incluyendo su pueblo, todos pecaron contra Jehová. Por eso es que vino juicio. Entonces, si todo ser humano es merecedor del santo juicio de Dios, ¿cómo es que ahora Dios mismo promete salvación, promete redención, promete restauración? ¿Cómo es posible esto? Bueno, y la respuesta es porque ese mismo Dios que es justo, ese mismo Dios también es Dios misericordioso. Dios dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Y aquí está hablando pueblos diferentes al pueblo de él, al pueblo de Israel. Recordemos, ya Israel, la parte norte, había sido llevada cautiva, destruida y esparcida allá por los asirios. Y ahora solamente queda Judá. Entonces ahora con propiedad pues se les puede decir el pueblo de Israel, los únicos sobrevivientes. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que les puedan suceder cosas buenas a estos pueblos que son pueblos gentiles? Y esto es lo que no entendió el pueblo de Israel en aquel tiempo y todavía no lo entiende. Esta obra de redención, esta obra de restauración, solamente Dios la puede llevar a cabo. Por esta razón es que el glorioso evangelio de Cristo Jesús señala que el cambio de vida y la transformación de alguien no solamente depende de cambios externos, de apariencia externa, no. El evangelio dice hay algo más profundo que tiene que suceder, no solo porque alguien utilice expresiones tales como bendiciones, Dios te bendiga, varón de Dios, no solamente porque las personas digan eso, significa de que ya es un discípulo de Jesús o ya es una discípula de Jesús. Esas son apariencias externas, porque es posible que esa misma persona que dice esas lindas palabras, un ratito después de su boca le salen sapos y culebras. No puede ser tal cosa. Esto que el profeta menciona ahí en Sofonías capítulo 3 versículo 9 es lo que señaló Jesús en aquellas palabras que dijo en Lucas capítulo 6 versículo 45, cuando dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Y cómo dice después? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que esas personas que por aparentar una cierta espiritualidad o santulonería, diría yo, dicen bendiciones, Dios te bendiga, varón de Dios, varona de Dios. Dice el Señor, no, de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces cuando salen sapos y culebras, pues hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, hay un proceso de santificación de parte del Señor con nosotros, pero si eso se mantiene en tu vida por el resto de tu vida, entonces hay algo que no ha funcionado. En aquel tiempo, dice Jehová Dios, devolverá, Jehová Dios dará, capacitará a las personas de las naciones, las capacitará con labios puros. ¿Pero por qué? Porque les habrá transformado sus corazones impuros en corazones puros, para que ahora puedan expresar de su corazón palabras puras. Para que todos invoquen su nombre, dice aquí Sofonías 3, y para que les sirvan de común acuerdo. Esto es precioso. Bueno, ahora nosotros somos de ese pueblo. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y ya el Señor nos ha dado un corazón nuevo, para que también
podamos hablar palabras buenas y para que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón de alabanza y gratitud al Señor puedan salir expresiones de adoración y de alabanza a Él. Pero todavía no es el final. Falta todavía personas que se conviertan y falta todavía el último final. Esto es como una remembranza de lo que el apóstol Juan dijo allá en Apocalipsis en el capítulo 7, versículos 9 y 10, cuando dice: y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y pueblos y lenguas y tribus, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. Estos son los pueblos de los cuales Dios les devuelve la pureza de labios para que invoquen su nombre. Y continúa diciendo Apocalipsis, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas paganas, duras de corazón, puedan un día llegar a decir eso? Pues únicamente por medio de la conversión, por medio de la transformación realizada por Dios en sus vidas, a través de haberlos movido a confesar sus pecados delante del Señor y a reconocer a Cristo Jesús como el único medio de salvación para ellos. Y esto es lo que el Israel de aquel tiempo, y esto es lo que el Israel de hoy han olvidado. Y luego, continuando aquí en el pasaje de Sofonías 3, se refiere a la restauración de su pueblo. Veamos lo que dice ahí los siguientes versículos. Sofonías 3, versículos del 11 al 13. Y dice así: en aquel día, y hablando una vez más, este es un doble cumplimiento. Después de la cautividad, pues ellos fueron regresados otra vez a su nación, a su lugar de origen, a rendirle tributo, adoración y alabanza al Señor. Pero si prestamos atención, pues no sucedió exactamente como aquí dice. Entonces, esto también es un evento que se va a realizar en el futuro. Y esto, pues, tanto para ellos como también para nosotros que ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Dice versículo 11: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dice versículo 12: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Versículo 13: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Bien lo declaró allá Moisés cuando dio a conocer una pizca de esa gloria que él vio en aquella oportunidad que también ya mencionamos anteriormente allá en Éxodo capítulo 34, cuando Dios, mostrando parte de su gloria, pasó delante de Moisés y el mismo Dios proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios, por ser un Dios misericordioso, es también el Dios de nuestra salvación. Nuestro Dios es también nuestro Dios salvador. La misericordia de Dios es otorgada a todos aquellos que se encuentran en un estado de miseria y en un estado de desesperación. Y la gracia de Dios es enfatizada en el favor que Él muestra a todos aquellos que no merecen ningún favor, sino únicamente el castigo de Él. Y por ello es que Pedro llama al Señor allá en su carta, la primera carta en el capítulo 5, cuando lo llama a Él el Dios de toda gracia,
Este es nuestro Dios Salvador es el Dios de toda gracia. Y esta gracia es derramada principalmente sobre su pueblo. Porque su pueblo, debido a su rebeldía, y nosotros también, nosotros su pueblo, su iglesia, debido a nuestra rebeldía, lo que merecemos o mereceríamos es una eterna vergüenza para siempre, pasar avergonzados para siempre. Pero dice el Señor aquí en Sofonías 3, pero en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Esta es salvación. Estas son palabras de nuestro Redentor. Ya no más juicio sobre nosotros, sino ahora la gracia del Señor derramada por habernos Él impulsado a depositar nuestra fe en Jesús. Y es más, agrega, quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y yo pregunto, ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz de limpiar su corazón por sí mismo de sus pecados? ¿Quién? Nadie. Solo Dios puede hacer eso. ¿Quién? ¿Quién en su juicio terrenal anda viéndose inútil, inservible e incapaz? Nadie. Solamente Dios puede provocar esto en nosotros. Pero la bendición es que esto no es para todos. Solamente para aquellos que hacen caso del mensaje del Evangelio. Y esa es la bendición para ti y para mí, querido hermano y hermana. Pero este es el mensaje que tenemos que proclamar al que todavía no cree este mensaje. Porque todavía mientras estén ellos vivos es que hay oportunidad de parte de Dios para que ellos se arrepientan de sus pecados y puedan poner toda su confianza en Jesús. Y al contemplar tan maravillosa salvación, es que el Señor anima a su pueblo a exclamar y a decir estas preciosas palabras que aparecen ahí en Sofonías. Canta. Al mirar esta salvación, canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Hermano, por eso es que los predicadores de antaño decían, miren, predíquense a ustedes mismos el Evangelio a cada rato. Predíquense, recuérdense dónde estaban, cuál era su condición anterior antes de que el Señor los rescatara, dónde se andaban revolcando, cuál era su destino si hubieran sido dejados en esa condición. Pero ahora el Señor, su Salvador, ha tenido misericordia y gracia de ustedes, dándoles lo que no merecían. Y entonces el resultado debe ser adoración y alabanza a Él. Cantar, canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. En medio de las malas noticias que vivamos en cualquier tiempo, hoy, mañana, lo que falta del año, el otro año, si el Señor nos da vida, miren, en medio de todas estas malas noticias, esta es la exhortación para ti y para mí de la palabra. Cantar, alegrarnos, gozarnos, regocijarnos, pero no por las malas noticias, no, sino por la salvación tan grande que el Señor nos da, la salvación tan única que el Señor nos da. Y dice el versículo 15, ahí de Sofonías 3, Jehová ha apartado tus juicios, Jehová ha echado fuera tus enemigos, Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Y agrega, por la obra de Jehová nunca más verás mal. Esas son promesas que fueron hechas a este pueblo rebelde. ¿Cómo puede venir eso a un pueblo pecador y rebelde? Por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor. Deleitémonos en lo que exclama ahí Sofonías capítulo 3, versículo 17, 16 y 17, cuando dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. ¿Por qué razón? Y aquí está la razón en el versículo 17. Dice ahí, porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará.
se gozará sobre ti con alegría. Y esto yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Callará de amor de verte, callará de amor cuando nos mira, callará de amor. Él, el gran Dios, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermano y hermana, estas son palabras para sacarlas a la luz y meterlas en nuestro corazón en todo tiempo, sobre todo en los tiempos de dificultad. Como pueblo de Dios, podemos decir a viva voz, en medio de esta pandemia, en medio de cualquier otra situación, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros dolores que nos están aquejando, que muchos están siendo aquejados en este momento, turbaciones, temores que pueden haber, nosotros podemos decir, Jehová está en medio de nosotros, el Señor está en medio de nosotros, sea lo que sea que nos acontezca hoy o mañana, sea lo que sea, una cosa es cierta, Jehová está en medio de nosotros. Pero más que eso, según lo declara el Nuevo Testamento, Jehová ahora está dentro de nosotros, porque Él en su gracia quiso colocar delante de nosotros, dentro de nosotros, a su Santo Espíritu. Platicando con el pastor Seth, uno de estos días, creo que fue el día lunes, acerca de esta situación que estamos viviendo ahora, en la plática pues surgió la familia y dentro de ellos surgieron los niños y los adolescentes. Y un comentario que yo le hice pues fue yo creo, le dije, pastor Seth, que dentro de lo que han sufrido un poco más en esta cuarentena, creo que son los niños y son los jóvenes. Y él me hizo esta buena aclaración y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que más sufrieron y están sufriendo los adolescentes, más están sufriendo los jóvenes. Porque él dijo, refiriéndose a su pacotilla de hijitos que tiene, él dijo, nuestros niños están bien al estar alrededor de nosotros. Ellos se encuentran bien, tranquilos y confiados al estar alrededor de nosotros. Pues hermanos, esta es la idea que el Señor quiere transmitirnos. Jehová está en medio de ti. Pero si nuestro comportamiento es como de adolescentes rebeldes y autosuficientes, para mí, ¿qué me importa que Jehová esté en medio de nosotros? Pero si yo tengo una actitud de niño, de niña, confiada en mi papito celestial, cuando Él nos dice en su palabra, pero Jehová está en medio de ti, eso bastará para que los niños estén gozosos y tranquilos. Y para que no quede duda de que el poder misericordioso de Dios, que la gracia del Señor, la suprema gracia, infinita gracia del Señor, es la que mueve todo, ya sea para juicio o ya sea para bendición, como ahorita lo estamos viendo. El Señor, a partir del versículo 19, mire cómo señala Él, cómo se señala Él en cada una de sus obras. Él dice aquí, en el versículo 19, he aquí en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores. ¿Y qué dice después? Y salvaré, o sea que se refiere a Él mismo. Y salvaré a la que cojea. Y luego, ¿qué dice? Y recogeré Él mismo. Él mismo apremiará a los opresores. Él mismo salvará a la que cojea. Él mismo recogerá a la descarriada. Y dice además, y os pondré por alabanza y por renombre en la tierra. Versículo 20, continúa su obra de gracia, continúa su obra de misericordia, su obra de salvación. Dice, en aquel tiempo yo os traeré Él mismo. En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Y dice Él, cuando yo, una vez más, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos. Y por si queda duda, pues ahí firma Él. ¿Firma? ¿Quién firma? Dice Jehová. Así es la cuestión. Así que Jehová Dios se ocupará de todos los que oprimen a su pueblo. Jehová Dios salvará a la oveja que cojea. Jehová Dios juntará a la descarriada.
Jehová Dios le dará fama y renombre a su pueblo. Jehová Dios traerá a su pueblo del cautiverio. Jehová Dios reunirá a su pueblo en su lugar. Jehová Dios dará fama y renombre, otra vez dice, a su pueblo. Jehová Dios restaurará a su pueblo delante de los ojos de ellos mismos, que nos vamos a quedar asombrados y ese pueblo también se va a quedar asombrado. ¿Y cómo fue esto? ¿Y qué hicimos nosotros? Es el Señor. Así lo dice Jehová. Bien lo dijo el profeta Jeremías, quien tuvo que ser testigo del juicio horrendo de Dios sobre Jerusalén. Cuando Jeremías, escribiendo en el libro de Lamentaciones, él dijo lo siguiente: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3, 31 y 32. Precioso. Y lo vuelvo a repetir. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3, 31 y 32. Los discípulos de Jesús podemos decir con toda confianza el día de hoy: Jehová es Dios nuestro. Jehová es Dios nuestro. Jehová es nuestro Dios. Y lo podemos decir a viva voz. Lo podemos decir con un santo orgullo. Lo podemos decir con toda libertad, porque así lo afirma el Señor. Mas a cuanto le recibieron, dijo Jesús ahí en San Juan capítulo 1, hablando de Jesús, mas a cuanto le recibieron, a estos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros podemos decirle a nuestro Dios: mi pastor, Jehová nuestro, nuestro Dios, mi papito. Y nosotros a viva voz podemos decir lo mismo que el salmista dijo en aquella oportunidad: Jehová es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Salmo 95, 7. Esto es lo que tiene que meterse en nuestro corazón. Y esto es lo que la gente no entiende. Cuando dice que no voy a poder perseverar. Es que ¿por qué? Es que si me entrego ahora, yo sé que mañana ya voy a andar con una pata, la pata izquierda se me va a salir y ya voy a andar en los malos caminos otra vez. No. Es que si en verdad tú entregas tu vida al Señor, entonces el Señor es el que comienza a encargarte de tu vida, para que cuando medio intentamos salirnos un poco, no salimos, Él nos vuelve a meter en el camino, y así va a ser hasta el final, porque esta es la obra de salvación del Señor. Nuestro Dios es nuestro Salvador. Nuestra salvación depende totalmente de nuestro Dios. Dios Padre fue el que nos hizo acercarnos a Dios el Hijo. Y Dios el Hijo, por causa que fuimos empujados misericordiosamente por Dios Padre, es que Él nos recibe con los brazos abiertos, no nos desecha. Y este mismo Dios Hijo nos implanta el Espíritu Santo, a Dios el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nuestro Salvador es nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro Salvador. Él nos buscó. Él nos quitó la venda de nuestros ojos. Él limpió nuestros pecados. Él nos dio vida nueva. Él nos vistió con la justicia de Cristo. Él nos ha hecho sus hijos. Él nos da el propósito para vivir bien. Y Él nos da las herramientas para vivir bien. Él nos guía en medio de este mundo malo. Él nos preserva de caer en las trampas del enemigo. Y Él nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice la palabra del Señor. Y nosotros tan solamente podemos decir amén, 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 gloria a Dios. Entonces, ¿cómo no estar eternamente agradecidos con Él? ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no querer vivir honrando su nombre y honrando el precioso llamado que Él nos ha hecho de ser hijos suyos?
¿cómo no honrarlo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no agradecérselo? Llegará el día cuando Dios pondrá paro a todos los gobiernos humanos, paro a todos los gobiernos humanos, e implantará su propio reino en cielos nuevos y en tierra nueva que Él hará. Él directamente gobernará. Pues para este día, dice Sofonías, nos recuerda Sofonías, es que debemos estar preparados. Tú y yo, que el Señor nos permite conocer estas cosas, son las que debemos de grabar bien en nuestro corazón y alimentarlas para que den mucho fruto. Preparados para ese día, el día de la esperanza bienaventurada. Y por eso dice allá el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el Evangelio, y este es el Evangelio que presenta también Sofonías. Mensaje duro, mensaje de juicio, pero en medio de todo también hay un mensaje de esperanza. Dios es nuestro Salvador. Dios es el que se encargará de que todas estas cosas que nosotros no podemos hacer, Él las haga. Pues hermanos, esto es lo que hemos estado estudiando. El libro de Sofonías. ¿Cómo encontrar descanso? ¿Cómo encontrar descanso en nuestra vida en un mundo tan difícil, en un mundo tan cambiante, en un mundo con tantas sorpresas que muchas de ellas no son buenas, sino dolorosas, y como decíamos el domingo pasado, hasta amargas? ¿Cómo encontrar descanso? Pues aquí está la respuesta. Recordando que nuestro Dios está activo el día de hoy. Así, en todos estos acontecimientos que observamos, aprendamos a ver la mano de Dios. En medio de todo esto, el coronavirus va a estar hasta que el Señor permita, hasta que el Señor decida. Quienes se mueren, el Señor lo decide. Quienes quedan vivos, el Señor lo decide. ¿Por qué alcanzó hasta todo el mundo? Porque el Señor así permitió. Dios está activo el día de hoy, y eso hace que volvamos, que hagamos volver nuestra mirada hacia Él. Y nosotros los cristianos, de evaluar cómo está nuestra vida espiritual. Y de aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo, de ser movidos y decir, lo mejor que yo puedo hacer, si estos son apenas unas pequeñas muestras del juicio grande que Dios va a traer en el futuro, con este ciclón que acaba de tocar y sacudir ahí a la India. Esas son apenas manifestaciones pequeñísimas del poder de Dios, pero también del juicio grande que va a venir con espantos sobrenaturales en el futuro. Dios está activo hoy. ¿Cómo encontrar descanso? Recordando que Dios está activo hoy. Recordando también que nuestro Dios es único, no hay otro como Él, solo Él. Dios es justo, el santo juez de toda la tierra, y Dios es misericordioso, y por causa de eso es que nuestro Dios es también nuestro Salvador. Que el Señor pueda ayudarnos a asimilar este mensaje corto, poderoso de Sofonías, y hacernos que venga paz y tranquilidad a nuestro corazón. Y por otro lado, que pueda movernos e impulsarnos a compartir las buenas nuevas del Señor a todos aquellos que no lo conocen. Bueno, mis hermanos, ¿cuál es el profeta que viene entonces después?
Si el Señor nos permite, si el Señor nos da vida, si el Señor quiere, dijo Santiago, haremos esto y haremos lo otro. Pues si el Señor quiere, si el Señor nos da vida, dentro de una semana estaremos estudiando el profeta Ageo. Muy bien, el profeta Ageo. Concluyamos con una palabra de oración. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque el descanso lo podemos encontrar solamente en ti. Y así lo leímos allá, Señor, al principio, en el Salmo 119, cuando recordábamos esas palabras del salmista que dijo: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Este es el anhelo en nuestro corazón. Descanso, aún en medio de la turbulencia, aún en medio de las dificultades y las pruebas, aún en medio de las plagas, de las pestes, aún en medio de mirarnos inútiles, incapaces de controlar un montón de cosas. Paz va a venir a nuestro corazón cuando recordemos que nuestro Dios, en el cual hemos depositado nuestra confianza, es un Dios que está activo el día de hoy. Es un Dios único. Es el único juez de toda la tierra. Es el Dios misericordioso. Por eso causa también es nuestro Salvador. Nuestro Dios es nuestro Salvador. Ayúdenos a alimentar estas verdades en nuestro corazón, Señor, porque la única roca firme en la cual podemos estar parados es en su palabra y el conocimiento que ella nos da acerca de usted. Pero que no seamos egoístas en tan solamente quedarnos deleitándonos en estas cosas nosotros mismos, sino que nos mueva compasión para poderlo compartir a este mundo que se encuentra inútil, inquieto, sin salida y sin respuestas. Y que usted nos haga llegar a ellos con gracia y con palabras de misericordia, pero también con palabras firmes y serias, presentándoles el Evangelio del Señor, que lo primero son las malas noticias, para que las buenas noticias relumbren en medio de la oscuridad. Síganos bendiciendo durante esta semana, Señor, y siga provocando en nosotros hambre de su palabra. Y si no hay hambre de su palabra, pues háganos tener hambre, Señor, de su palabra. Y háganos utilizar todas estas armas espirituales que usted nos ha dado, estas herramientas de gracia, estos recursos de gracia que usted nos da. Su palabra, la oración, para animarnos y para animar a otros a buscarlo a usted. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta noche. Bendiga a cada uno de sus hijos que pertenecen a esta iglesia local y a todos los demás hijos que a lo mejor miran este video o esta transmisión, y también a todas aquellas personas que todavía no han entregado su vida para que lo puedan hacer. Y busquen una iglesia cerquita ahí donde ellos, o que nos llamen a nosotros ahí a través de la página de Facebook, que nos pregunten a nosotros qué hacer. Gracias por todo, lo alabamos y lo bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen una muy buena noche, mis queridos hermanos. Un saludo para cada uno de ustedes y expectantes de las noticias que tengamos en cuáles van a ser los protocolos una vez reiniciemos en esta nueva realidad que el Señor nos va a permitir tener, si Dios quiere y nos da vida. Pasen buena noche.